Entonces tenemos a continuación nuestro ejemplo en el cual nos preguntan cuál es el resultado de la siguiente integral doble e iterada sobre rectángulos. Entonces tenemos la doble integral sobre una región de la exponencial de x menos y de un diferencial de área. Y nos dicen que nuestra región está x se encuentra definida entre 0 y logaritmo natural de 2 y por el otro lado tenemos que y está definida en un intervalo de 0 al logaritmo natural de 2. Entonces vamos a dar solución a nuestro ejercicio. Entonces, en primer lugar vamos a tener que los límites de integración son estos que vemos acá. Entonces, x mayores iguales que 0 y los x menores iguales al logaritmo natural de 2. Y por otro lado, entonces tenemos los y mayores iguales que 0 y menores iguales que el logaritmo natural de 2. Luego, la integral que nosotros debemos buscar queda definida de la siguiente manera. Entonces, tenemos que la integral que nosotros deseamos buscar está definida de la siguiente manera. Tenemos que la integral doble de nuestra región de la exponencial de x menos y por el diferencial de área va a ser igual a la integral de 0 al logaritmo natural de 2 de la integral de 0 al logaritmo natural de 2 de e a la x menos y por el diferencial de y, que sería nuestra primera integral, y por el diferencial de x. Entonces, para solucionar la integral doble, de primeros debemos tomar la siguiente sustitución. Entonces vamos a tomar a u igual como x menos y, donde vamos a tener que, si derivamos la derivada de u, va a ser igual a... Entonces, si la derivamos en primer lugar con respecto a y, tenemos que la derivada de x, que sería una constante, sería 0, menos la derivada de y, que será de y. Ahora vamos a despejar. Entonces, despejando, se tiene que... Entonces, como tenemos acá en términos de y, debemos despejar de y. Por tanto, entonces tenemos que dy va a ser igual a menos du. Entonces, realizando esta sustitución, vamos a tener que la integral que tenemos acá, la integral de 0 al logaritmo natural de 2, por la integral de 0 al logaritmo natural de 2 del e a la x menos y de x, va a ser igual a la integral de 0 al logaritmo natural de 2 de la integral de 0 al logaritmo natural de 2. Entonces vamos a tener que va a ser igual a menos e por x menos y, pero sería u. Entonces e a la u du por dx. Entonces hacemos la integral, tenemos que la integral de e a la u es ella misma. Entonces nos daría la integral de 0 al logaritmo natural de menos e a la u evaluada entre 0 y logaritmo natural de 2 de x. Entonces, de acá reemplazamos u, tenemos que la integral del 0 al logaritmo natural de menos e, cambiamos u por x menos y, de 0 al logaritmo natural de 2, que es donde lo debemos evaluar, de x. Entonces, de acá vamos a tener que reemplazar a nuestra variable por 0 y por el logaritmo natural de 2. Entonces cambiamos y por logaritmo natural de 2 menos y luego cambiamos y por 0. Entonces vamos a tener que va a ser igual a la integral de 0 al logaritmo natural de 2. Me faltaba el 2. De menos e, entonces x menos, y lo evaluamos en el límite superior, es decir, logaritmo natural de 2. Y todo esto menos e a la x menos 0.
de x. De acá vamos a tener que va a ser igual a la integral del 0 al logaritmo natural de 2 de menos e a la x menos logaritmo natural de 2 más e a la x de x. Como los términos que encontramos dentro de nuestra integral dependen de nuestro diferencial, es decir, todos están en términos de x, entonces vamos a solucionar la integral externa. Esta va a ser igual a la integral de 0 al logaritmo natural de 2 de menos e a la x menos el logaritmo natural de 2 de x más la integral de 0 al logaritmo natural de 2 de e a la x de x. Esto por propiedades de la integral. Entonces vamos a tener que va a ser igual a la integral de 0 al logaritmo natural de 2 de, acá vamos a utilizar las propiedades de los exponentes, entonces vamos a tener que será menos e a la x por e a la menos logaritmo natural de 2 de x más la integral de 0 al logaritmo natural de 2 de e a la x de x. Ahora, por propiedades del logaritmo, yo tengo que el menos puede entrar como un exponente porque se encuentra multiplicando. Entonces vamos a tener que es igual a la integral del 0 al logaritmo natural de 2 de menos e a la x por e a la logaritmo natural de 2 a la menos 1 de x más la integral de 0 al logaritmo natural de 2 de e a la x de x. Ahora nosotros tenemos que el logaritmo natural y la función exponencial son funciones inversas. De acá entonces vamos a tener que nuestra integral va a estar dada de la siguiente manera. Entonces tenemos que nuestra integral va a quedar dada de la integral de 0 al logaritmo natural de 2 de menos e a la x por 2 a la menos 1 más nuestro e a la x todo de x, que va a ser igual a la integral de 0 al logaritmo natural de 2. Acá vamos a factorizar e a la x. Entonces vamos a tener que 2 a la menos 1 es el 2 de denominador o un medio. Y vamos a tener entonces acá menos un medio, entonces sería menos 2 a la menos 1 sería menos un medio, más e a la x, acompaña el coeficiente, sería 1 por e a la x de x. Ahora vamos a tener que será la integral de 0 al logaritmo natural de 2 de menos un medio más 1 nos da como resultado un medio por e a la x de x. El 1 medio sale como una constante, entonces vamos a tener que va a ser igual a 1 medio de la integral del 0 al logaritmo natural de 2 por e a la x de x. Pero nosotros tenemos que la integral indefinida de e a la x de x es ella misma. Por tanto, vamos a tener que nuestra integral va a ser igual a 1 medio de e a la x evaluado en 0 y logaritmo natural de 2. Entonces, evaluando vamos a tener que va a ser igual a 1 medio por e a la logaritmo natural de 2 menos e a la 0.
Entonces tenemos que el logaritmo IE es una función que son inversa, es decir, que nos quedará de la forma 1/2 por 2 menos, y tenemos que a la 0 es 1. Ahora multiplicamos 1/2, entonces 1/2 por 2 sería 2 sobre 2, menos 1/2 por 1 nos daría 1/2. Ahora tenemos que 2 sobre 2 va a ser igual a 1 menos 1/2. Y 1 menos 1/2 tenemos que es igual a 1/2. Por tanto, vamos a tener que la integral doble de nuestra región de e a la x menos y de a va a ser igual a la integral de 0 al logaritmo natural de 2 por la integral de 0 al logaritmo natural de 2 de e a la x menos y de x, que va a ser igual a 1/2. Entonces vamos a tener que el resultado de la integral iterada sobre rectángulos que tenemos acá, donde nuestra región R está definida entre los x mayores o iguales que 0 y menores o iguales que el logaritmo natural de 2, y los y mayores o iguales que 0 y menores o iguales que el logaritmo natural de 2, va a ser igual a 1/2. En el capítulo de hoy aprendiste acerca de las integrales dobles e iteradas sobre rectángulos.